ya por tercer año consecutivo decidimos montar este evento que acerca la tecnología, el marketing y la comunicación al tercer sector en general. En este último webinar de la temporada contamos con unos invitados de lujo. Tenemos aquí a Andrea Castañar de la agencia Inbound Cycle y tenemos también a Carlo Farucci de Duco y que nos explicarán qué es esto del inbound marketing, para qué podemos aplicarlo en nuestras organizaciones y en nuestras estrategias de captación de fondos y nos presentarán algún caso de éxito de una organización, de organizaciones potentes para que veamos cómo es verdad que ha servido y que no es simplemente humo, ¿no? Así que ya os doy paso, Andrea, para que Perfecto, pues puedas... muchas gracias. Venga, pues muchas Gracias por la gracias. introducción. Os paso aquí por el chat también la URL de la agencia por si le queréis echar un vistazo. Y es que al final, bueno, yo llevo más de 3 años y medio ya en la agencia de Inbound Cycle y durante la sesión de hoy vamos a hablar sobre cómo implementar una estrategia de inbound en tu ONG, asociación o fundación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si también me queréis encontrar en redes sociales, aquí también os dejo mi LinkedIn, donde muchas veces encontraréis que publico vídeos o artículos, etcétera, que creamos en la agencia. Y nosotros como agencia también nos han invitado en este webinar porque llevamos muchas fundaciones y ONGs, ¿no? Como clientes. Hemos trabajado pues, con ACNUR, Intermón Oxfam, Fundació Pascual Maragall, Sonrisas de Bombay, ANESBAT, con lo cual pues este sector lo conocemos un poquito y más concretamente pues yo gestionaba parte del proyecto de Inbound de ACNUR, ¿no? Entonces, bueno, si le queréis echar un vistazo, pues también os dejo aquí el link para que podáis ver pues todo lo que hacíamos con ellos, ¿vale? Os dejo aquí el link para que le echéis un vistazo. Entonces, si seguimos con la presentación, esto ya lo hemos comentado, el tema de los clientes. Y luego también quería empezar pues para haceros esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos conocéis la metodología del inbound marketing realmente? Y también que reflexionemos juntos un poco sobre cómo empezaríamos a definirlo, porque este concepto es un poco abstracto, pero realmente como empieza siempre es con el proceso de compra que pasamos cualquier usuario versus el proceso de venta de cualquier empresa, ¿no? Aquí es un poco distinto porque estamos hablando de socios y donantes, ¿no? En vez de clientes, ¿no? Y de vender, pero al final todos pasamos por cualquier proceso, ¿no? de toma de decisión cuando estamos pues pendientes sobre hacer una donación o hacernos socios de cualquier ONG, ¿no? Y es que si empezamos por el punto de vista del usuario, ¿no? De yo como persona en el que me estoy planteando quizá de hacer esta donación o convertirme en socio, tenemos que ver que primero pues tomo una primera parte, ¿no? De que tengo la conciencia de que realmente quiero convertirme en socio donante, ¿no? Estoy como involucrado en formar parte de esta asociación y empiezo a investigar pues qué asociaciones van atadas a mis valores, ¿no? Por ejemplo, pues quizás se me preocupan temas de medio ambiente, quizá me iré más para WWF, ¿no? La del panda, pero en cambio pues quizás si me preocupan más temas de niños, pues quizá me iré a aldeas infantiles, ¿no? Con lo cual voy a tener que empezar a investigar hasta que obviamente tomo una decisión sobre si soy socio mensual o hago una aportación única, ¿no? O soy gran donante y hago quizás ese año pues una aportación de más de X euros al año. Y finalmente pues hago el pago o estoy como más fidelizado, ¿no? Y es que si comparamos este proceso de compra, por así decirlo, ¿no? Con el de cualquier persona que puede comprar, por ejemplo, otro producto, ¿no? Antes lo que pasaba es que eran las empresas las que controlaban todo el flujo de información, ¿no? Los que te hacían una oferta, ¿no? Etcétera. Y es que ahora lo que tenemos que hacer es con Internet democratizar esta información y realmente pues publicar contenido de valor que le pueda interesar a mi público objetivo, ¿no? Y realmente que esta persona por sí misma, sin tener como que ayudarla por vía telemarketing o antes, ¿no? Que muchas ONGs su mayor fuente de captación de socios era en la calle, pues que ellos mismos pues a través de pasarelas de pago y a través de las landing puedan formar parte de tu fundación, ¿no?
Y es que el proceso de venta más convencional, ¿no? El clásico, las empresas pues sobre todo lo que hacían era focalizarse en llamar la atención mediante técnicas intrusivas, ya sea pues a través de anuncios, ¿no? Pop-ups, perseguir como al usuario para crear este interés y deseo y que acabara comprando, ¿no? Esta es la típica imagen de cuando estamos en el ordenador nos empiezan a salir pues publicidad muchas veces molesta. Y lo que ahora como ONG o fundación tenemos que sobre todo poner nuestro foco y nuestro esfuerzo es en, sobre todo a través del contenido, que es en lo que se basa el inbound, atraer a nuestro público objetivo, ¿no? Fijémonos sobre todo, por ejemplo, en ACNUR, que lo que hace es publicar unos 15, 20 artículos al mes con keywords, ¿no? Que están pues a la orden del día del segmento al que van dirigido, ¿no? Pues por ejemplo temas de refugiados, ¿no? Temas también de medio ambiente, cómo afecta por ejemplo el monzón a los refugiados de una zona en concreto. Entonces pues todo esto es lo que intenta hacer, ¿no? Atraer mediante contenido a los usuarios a su página web. No significa que esto no tengamos que hacer publicidad, pero quizá el tipo de publicidad que hacemos no se basa solo en temas más transaccionales o de hazte socio aquí, sino pues quizá podemos a través de un ebook o de una infografía o de una calculadora promocionar contenido para captar leads a mi base de datos y luego ya convertirles a través de landings, educarles sobre yo como ONG, ¿no? ¿Qué estoy ofreciendo o cómo te puedo ayudar en temas incluso de desgrabación, etcétera, para crear este cierre y fidelizar a tus usuarios, ¿no? Y es que el marketing tradicional, lo que comentamos hasta ahora, es persigue a los usuarios versus el inbound, que lo que tú haces es intentar atraerlos mediante contenido, ¿no? Y este sería como el esquema que hemos comentado. ¿Y cómo puedo yo complementar desde el punto de vista de empresa, ¿no? de ONG o fundación, a través de contenido como artículos, ebooks, infografías, contenido interactivo, emails, webinars como el que estamos haciendo ahora, ¿no? Landings comerciales obviamente tampoco pueden faltar y la llamada para la parte de telemarketing, que es cuando, por ejemplo, podemos captar leads, ¿no? A través de algún webinar o a través de la suscripción de la newsletter. Muchas veces lo que falta es acabar de llamarle para ver si le interesa pues convertirse en socio donante, ¿no? Con lo cual, pues aquí también ir compenetrados con el equipo de telemarketing. Y como resumen es lo que os decía, ¿no? El inbound es esta metodología que se basa en entregar el contenido adecuado en el momento adecuado a cada usuario, ¿no? Por eso es súper importante que si vosotros tenéis bases de datos, segmentarla muy bien, ya sea por comportamiento online, por intereses, que ahora un poquito más tarde vamos a ver, ¿no? Con lo cual tendremos que combinar las nuevas herramientas tecnológicas, ya sea pues a nivel de CMS, como puede ser WordPress, HubSpot, ¿no? Drupal, Joomla, la parte más también de herramientas de email marketing, pues Zoho Campaign, Marketing Cloud, que es la parte de Salesforce, MailChimp, ¿no? HubSpot también, con las redes sociales para difundir pues nuestro mensaje y entregar este contenido en todo el proceso de compra del usuario, ¿vale? Entonces, esto es lo que hemos comentado hasta ahora y muchas veces lo que pasa es que las ONGs, ¿no? Lo que les falta muchas veces son recursos, sobre todo humanos, para poder abordar todas estas tareas que muchas veces no sabemos cómo ordenarlas, ¿no? Porque por una parte pues tenemos temas más de atracción de tráfico a la web como keywords, ¿no? Queremos tener un blog, redactar post, incluso muchas veces queremos hacer podcast y luego conforme nos vamos acercando a la parte más de fidelización, pues aquí ya vemos pues las encuestas de satisfacción, ¿no? Las llamadas, los emails, la base de conocimientos y todo esto se tiene que abordar con las herramientas que comentábamos tecnológicas, ¿no? Y este es muchas veces el mayor reto en el que nos encontramos, que no sabemos en qué momento o en qué prioridad debemos hacer cada una de estas tareas, ¿no? Y es un poco la pregunta que nos hacemos todos de qué hacemos ante este reto pues, tecnológico y digital, ¿no? Pues sobre todo es escuchar mucho a los socios o donantes que ya tengas en tu propia fundación, escucharlos mucho y hacer focus group, hacer encuestas para saber un poco qué es lo que valoran de nuestra ONG, cómo han llegado hasta ella y adaptarnos a los cambios, ¿no? Por ejemplo, si ahora vemos que no podemos tener equipos en la calle por todo lo que ha pasado en el COVID, pues vamos a intentar hacer
captación de usuarios de otra manera, ¿no? Más en el entorno digital, o por ejemplo adaptarnos a campañas estacionales, ¿no? Si ahora vemos pues que ahora viene el verano, pues por ejemplo si estamos hablando de temas de medio ambiente, pues temas de fuegos en los bosques, ¿no? O temas de campañas en el COVID, cómo puede afectar a cierta población más en riesgo de exclusión social, etcétera, ¿no? Entonces, si lo que nos interesa, ¿no?, es sobre todo la parte de inbound, donde tenemos dividido en estos estadios, ¿no?, la parte de atracción a través de campañas de publicidad, de contenido, de webinars, de redes sociales, cómo a través de todo este contenido que yo voy publicando puedo convertir a estos usuarios, ¿no?, que muchas veces son desconocidos, son anónimos, no sé quiénes son, porque son visitas a mi página web, pues como a través de call to actions, como por ejemplo el que vemos aquí en ACNUR, ¿no?, descubre nuestras guías gratuitas, puedo transformar cualquier visita que pase a mi página web a un registro, ¿no?, que se descargue pues una guía como la que estamos viendo ahora y tienes que rellenar este formulario, ¿no? Y además de la parte de conversión, la parte de educación es súper importante, pues ya sea a través de chatbots, a través de SMS, a través de emails. Y cómo yo educo a ese lead que se ha descargado, por ejemplo, una guía como la que hemos visto ahora, para ir pues enseñando los valores que tengo como un eje, etcétera. Y al final la parte de cierre y obviamente pues fidelización para intentar que esté los mayores años de su vida con nosotros, ¿no? Y no con otra ONG o fundación. Entonces, si vamos a ver un ejemplo práctico paso por paso, os quería pues, compartir el ejemplo de uno de nuestros clientes que es Fundació Pascual Margall, ¿no?, que seguro que muchos de vosotros la conoceréis porque ellos son una fundación que lucha contra el Alzheimer. Entonces ellos lo que intentan captar a través de la parte de inbound, ¿no?, que sería la parte más de blog, redes sociales y contenido y de vídeos en YouTube, es pues personas que tengan familiares, ¿no?, con esta enfermedad, o personas, por ejemplo, también cuidadoras y trabajadoras sociales, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ahora hemos empezado una campaña del COVID para personas con familiares con Alzheimer, ¿no? Y entonces aquí os he dividido el proceso de compra, que sería el consumidor final, ¿no? Yo como persona que tengo un familiar con Alzheimer y quizá todavía no me he planteado de formar parte de una fundación, pero me pueden interesar mucho estos contenidos. Y luego el proceso de venta que puede seguir y los pasos que tendría que hacer la fundación directamente, ¿de acuerdo? Entonces, primero de todo tenemos que ponernos en la piel del usuario que puede tener este familiar. Y esta persona básicamente lo que hace es buscar respuestas en Google y redes sociales de las inquietudes que puede tener. Pues cómo lo puedo cuidar, cuidados especiales quizá ahora con temas del COVID. Y yo cuando hago esta búsqueda, básicamente tenemos que tener en cuenta que los primeros resultados van a ser temas de anuncios, ¿no? Entonces tenemos que tener esto en mente para sobre todo pues quizá dedicar una parte del presupuesto de marketing en realizar anuncios para poder aparecer pues en primera posición, ¿no? Y esta sería la pata de atracción y es juntar todos estos canales que vemos hasta ahora, blogs, vídeos, Twitter, lo que os he comentado hasta ahora, para generar todo este tráfico hacia mi web. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, con Fundació Pascual Margall creamos este blog donde hablamos del Alzheimer y hablamos sobre investigación, consejos, hábitos saludables y aquí tenemos obviamente el CTA más transaccional para hacer donativos, ¿no? Y aquí si nos fijamos, pues publicamos obviamente contenido que puede ser del interés al target al que vamos dirigidos y también hacemos lo que os decía, ¿no? Pues ebooks, white papers, infografías, etcétera, donde para descargar este tipo de contenido los usuarios tienen que dar sus datos. Y esto al final es clave para construir una base de datos que además sabemos que va súper alineada con todos los valores de la fundación. Entonces, esto sería a nivel del usuario y a nivel de la empresa lo que os decía, ¿no? Crear este contenido en abierto para que los usuarios pues, puedan leerlo y generar base de datos que sea de valor, ¿no? Y, por ejemplo, pues una de las keywords que trabajamos con Fundació es la keyword confinamiento con familiar de Alzheimer. Y si ponemos esta keyword en Google, vamos a ver que de todos los resultados de Google en las SERPs que aparecen, el primero es el blog. Y esto lo que hace es atraerte una serie de visitas con las keywords que estás trabajando y luego el reto es cómo yo creo más contenido que trabaje estas tres patas, ¿no? La parte de SEO, que sería esta de keywords que tengan volumen, tengan poca dificultad, no haya muchos anuncios, porque si os fijáis aquí no hay anuncios, ¿no? Esto es un reto. Luego,
que también trabaje en el pilar de la empresa o la fundación en este caso, que pues que sean keywords que vayan alineadas, ¿no?, con el mensaje y la oferta que ésta hace. Y luego la pata del buyer persona, pues que sean contenidos relevantes y de interés y tengan un volumen por parte de personas que tengan familiares con Alzheimer. Si trabajamos estas tres patas es cuando podemos empezar a generar contenido, ¿no? Como por ejemplo también el que veíamos aquí, de juegos de memoria para adultos, casos de demencia de Alzheimer en Europa, actividad de reminiscencia, etc. ¿Vale? Entonces, cuando hayamos hecho estos contenidos en abierto, tenemos que empezar, ¿no?, a generar este tráfico orgánico, a posicionarnos en Google y luego este tráfico convertirlo, lo que os decía antes, ¿no?, a través de landing pages y formularios en leads, en registros que realmente nos dejen sus datos. Y sobre todo, pues, trabajar bien lo que son este gráfico, ¿no? Si trabajamos una keyword muy genérica como Alzheimer, que tiene mucho volumen y mucha búsqueda mensual de keywords, lo que nos podemos encontrar es una alta competencia, es decir, muchas empresas luchando por ese primer puesto en Google. En cambio, si trabajamos keywords como las que os he enseñado, que tienen mucho menos volumen, lo que nos encontramos es que no hay tanta competencia, no habrán anuncios y casi todos los clics se van a ir a mi entrada, ¿no? Entonces, al final es trabajar estas entre keywords que tienen mucho volumen y keywords que tienen menos volumen, pero a cambio pues ganaré seguramente tráfico y mayor cualificado. Eso es lo que decíamos ahora. Y al final lo que queremos conseguir es esto, ¿no? Esto es un ejemplo de un proyecto de la agencia en el que vemos como gracias a publicar, ¿no?, estos contenidos como el blog de la Fundación Pascual Maragall o la ACNUR, vamos publicando este volumen de artículos a diario. Google detecta que eres una fuente relevante de información y cada vez consigues con la misma inversión en marketing mayores curvas de aceleración de tráfico orgánico, es decir, sin pagar. Y eso es lo que queremos conseguir con el inbound. Ahora vamos en la parte de conversión, que es lo que os decía, ¿no? Una vez estás leyendo un artículo, pues como a través de los CTAs, como vemos aquí, y haces clic, te puedes descargar una guía como la que vemos aquí, en la cual pues puedes hacer un resumen sobre lo que te vas a encontrar y directamente pues preguntas nombre, apellido, email, teléfono y la relación con la enfermedad. Entonces, a partir de aquí ya puedes empezar, por ejemplo, a segmentar, ¿no? Pues puedes segmentar, por ejemplo, con hacer listas de relaciones con enfermedad. Pues quizá un segmento de listas serán trabajadores de personas con esta enfermedad y quizá otras serán familiares y otras quizás serán amigos, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de la relación con enfermedad, quizá le puedes enviar un tipo de contenido u otro. Y aquí también os he querido dejar ejemplos de contenido a través de guías que hacemos en campañas de paid, en Facebook e Instagram mayoritariamente, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es hacemos segmentos de anuncios en Facebook, en Instagram, para que las personas con estos intereses de Alzheimer, enfermedades de demencia, etcétera, que nosotros ya sabemos segmentar, se les impacta con esta publicidad. Entonces, ellos ven este anuncio y si les interesa, se lo acaban descargando. Y esto hace que tú captes ese lead, que sabes que está totalmente interesado en contenidos como la prevención del Alzheimer, y a partir de aquí le puedes ir enviando contenido relevante para que se convierta en socio o donante, ¿no? Entonces, vamos a la parte de educación, que es lo que os decía ahora, ¿no? Una vez ya has captado el lead, ¿cómo hacemos que este lead frío, que simplemente se ha descargado un ebook, se convierta realmente en un donante o socio, ¿no? Tienes que hacerle pasar por estos estadios a través de herramientas de automatización, como puede ser HubSpot, MailChimp, ¿no? Marketing Cloud, ActiveCampaign, etcétera. Y cómo, pues, a través de personalización web, lead nurturing, que serían las cadenas de email, y el retargeting, podemos hacerle avanzar en toda su cadena, ¿no? Entonces, aquí os he dejado un par de ejemplos de emails que enviamos desde la Fundación Pascual Maragall, donde, pues, por ejemplo, hacemos emailing sobre temas de mitos alrededor del Alzheimer, ¿no? Y también call to actions para ayudar a vencer al Alzheimer. Entonces aquí pues os he dejado ejemplos que creo que son interesantes con temas de marcadores, ¿no? Datos de revisión, temas de desgrabación de IRPF y todo esto es información relevante a quien nos estamos dirigiendo.
Entonces, para ordenar y priorizar tu base de datos, me encanta esta alegoría, esta imagen, ¿no? Que es, bueno, yo tengo muchísimos leads en mi herramienta y cómo los categorizo, pues, según lo que veíamos, ¿no? Según la relación que pueda tener con la ONG, según el comportamiento, etcétera. Y al final nosotros en la agencia siempre recomendamos hacer este scoring tridimensional, donde primero vas a tener que dividir a tu base de datos según, pues, si es un familiar con Alzheimer o es un cuidador o incluso si es multigiver, ¿no? Detectamos que también es donante de otras ONGs. Si conoce tu marca, visita la web, lee artículos, mira tus vídeos, abre emails, etcétera. Y luego en qué tipo de proceso de compra está, ¿no? A través de las cookies de ciertas herramientas podemos detectar, pues, si mira URLs de contacto, por ejemplo, si ha hecho clic aquí en Hazte socio, en cómo ayudar, pues podemos detectar que, por ejemplo, yo a través de las cookies he revisado esta landing y esto es relevante a la hora de hacer marketing. Luego también podemos detectar si ha visitado otro contenido pues más bottom of the funnel, ¿no? Más transaccional, y otras URLs de contacto o fuentes relevantes que nos indiquen que está en un proceso de compra, ¿no? Entonces, todo es importante para ordenar y segmentar tu base de datos de manera, pues, teniendo en cuenta estas tres variables, ¿no? El buyer persona, si conoce la marca e interactúa contigo y además está en un proceso de compra. Si cumple con estos tres requisitos, a partir de aquí podemos hacer un tipo de lead nurturing u otro, ¿no? Dependiendo, pues, si queremos generar engagement con él, aquí quizá le podemos enviar otros artículos, vídeos, ¿no? Información relevante, despertar la necesidad, quizá aquí le podemos explicar, pues, temas de desgravación o temas de impacto que puede tener su donativo, como con calculadoras, ¿no? Y luego la parte del último lead nurturing, que sería puramente al formulario para que haga la pasarela de pago y haga el donativo, ¿no? Y entonces, dependiendo del nivel de scoring o cualificación de puntuación que le das a este lead, le envías un tipo de información u otra, ¿no? Hasta que incluso podemos dentro del mismo lead nurturing incorporar ciertas llamadas comerciales, ¿no? O SMS o etcétera. Y luego llegamos a la pata del cierre, que es, bueno, yo una vez ya tengo estos leads que son cualificados, ¿no? Porque encajan con estas tres variables, como yo ya voy más enfocado a la captación de cliente, ¿no? Para que veáis, pues aquí también hay ejemplos de anuncios de Fundación Pascual Maragall que hacemos, que no son nada de guías ni de ebook, simplemente van directamente a captar el cliente y si os fijáis en los claims, ¿no? Que ponen, en los copies, pues ponen copies súper impactantes, ¿no? Que realmente tocan la fibra de esa persona que pueda tener ese familiar con Alzheimer, ¿no? Pues temas de borrar acuerdos, ¿no? Temas de firmas, captación de firmas, ¿no? Investigación. Entonces, todo esto ya es más al cierre, ¿no? De las campañas. Y luego, dentro del tema de las campañas de pago, pues os quería recomendar un par de URLs que creo que son súper útiles para vosotros, y es que desde el Facebook Ads Library, que ahora mismo paso para que lo veáis conmigo, podéis buscar qué tipos de anuncios podemos hacer para segmentar mejor nuestras campañas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pues podemos ver la búsqueda de ACNUR para ver qué tipo de anuncios hacen, y aquí pues podemos ver ejemplos de campañas que hacen, etcétera, ¿no? Con lo cual creo que estaría muy bien que le dierais un vistazo a esta parte para saber pues qué ONGs están haciendo paid, ¿vale? Y luego, pues otra muy útil es el informe de biblioteca de anuncios, en el que vais a poder ver aquí los informes de gastos que hacen las ONGs en cuanto a pues Save the Children, Fundación La Caixa, Greenpeace, y podéis ver aproximadamente, por ejemplo, pues cuánto importe se invierte cada mes en campañas, ¿no? El número de anuncios en la biblioteca, y podéis también pues ver un poco en el tercer sector pues qué se está cociendo a nivel de paid, ¿vale? Creo que esto también es útil para que lo veáis. Y luego, para ir acabando, aquí os he dejado también unas gráficas para que veáis pues dentro del sector de ONGs resultados que tenemos desde la agencia, de todos estos clientes que os comentaba antes, ¿no? Que trabajamos con ellos.
Y cuando penséis en el inbound, no penséis tampoco como algo a corto plazo, ¿no? Sino que tenemos que pensar a largo plazo, qué impacto puede tener, qué resultados podemos esperar. Y es que cuando empezamos a publicar contenido, no os lo voy a negar, cuesta que Google te detecte como una fuente relevante de publicación y conseguir pues captar X visitas al mes, ¿no? Aquí estamos hablando pues que entre 10 y 12.500 visitas de tráfico orgánico cada mes es bastante, ¿no? Pero tardas quizá un año y medio en conseguir estos resultados. Y luego a nivel de leads, de captación de leads, pues igual, ¿no? Estamos hablando pues que cada mes podemos captar, pues dependiendo del mes, entre 500 y 1.000 leads cada mes. Que luego si de estos tienes una ratio de conversión en aumento del 5% a socio donante, pues vosotros mismos ya podéis hacer los cálculos, ¿no? Y luego a nivel de leads cualificados, que nosotros también trabajamos para intentar captar el mayor número de leads cualificados que luego quizá telemarketing o así de las ONGs puedan ir trabajando, ¿no? Esto también es un ejemplo de funnel de uno de nuestros clientes que es una ONG y si os fijáis aquí, pues vemos las visitas que actualmente cada mes captan, los ratios de conversión de visita a lead, que lead, acordémonos el récord, puede ser cualquier persona que se descargue contenido, se suscriba al blog, etcétera. Luego a nivel de Marketing Qualified Leads y luego SQLs, que son realmente los que acaban siendo pues socios y donantes. Con lo cual, pues aquí también os animo a que dentro de vuestra fundación, asociación, empecéis a hacer estos funnels para saber los ratios de conversión y dónde realmente pues pinchamos o podemos mejorar. Y a nivel de otros ejemplos de clientes, os he dejado pues la parte de Oxfam Intermón, de ACNUR para que le deis un vistazo y la parte de recursos adicionales para que tengáis aquí acceso pues a ebooks gratuitos que tenemos en la agencia de herramientas de marketing automation por si no sabéis muy bien cómo empezar con toda la aventura del inbound, ¿no? Os he dejado también el estudio del inbound marketing con datos del sector, el caso de éxito de ACNUR y bueno, otros artículos de ONGs, ¿vale? Y a nivel así más de takeaways, para ya ir acabando, es que tenemos que adaptar nuestro proceso de venta, ¿no?, a los hábitos de compra que existen actualmente, sobre todo basarnos en canales de tráfico de captación orgánico para largo plazo, aunque sin olvidar que también tenemos que apoyarnos, sobre todo al principio, en campañas de paid. Cómo si clasificamos y educamos automáticamente a nuestra base de datos tendremos más eficiencia en los departamentos de ventas y luego pues obviamente pues construir una máquina de generación de activos de marca para trabajar el branding, el negocio, ¿no? Y ver la tecnología como nuestro mayor aliado para empatizar en el discurso que tengamos con nuestros usuarios, ¿vale? Así que bueno, muchas gracias. Os he dejado aquí el link de LinkedIn, también el de la agencia que os lo he pasado antes. Y no sé si tenéis alguna duda, algo que queréis comentar antes de dar paso a Sí, Carlos. yo te quería, o sea, mientras Carlos va haciendo el switch a su pantalla, yo te quería preguntar una cosa, ¿no? Hemos visto que una parte del inbound es tener un blog, pero muchas organizaciones dirán, yo ya tengo un blog, yo ya estoy haciendo inbound. Entonces, me parece muy interesante tu charla porque no es yo tengo un blog y yo voy poniendo mis cosas, sino porque hay que hacerlo con una estrategia detrás, ¿no? Es un poco lo Exacto. que se diferenciaría, ¿no? Porque al final, pues eso, muchos usuarios dicen, no, si yo esto ya lo estoy haciendo, ¿no? Ojo, Ujú. lo estás haciendo alimentándolo un poco así como... eh, un poco como tú crees que es, o hay una estrategia detrás, ¿no? Que es un poco lo que nos trae el inbound, ¿no? Una estrategia que se conecta con otro tipo de estrategias, ¿sí? Exacto, es decir, yo lo que creo es que si ya contáis con ciertos activos, no se trata tampoco de empezar de cero o de crear un blog nuevo o empezar a publicar por publicar, sino creo que aquí la importancia que tenemos cuando queremos hacer inbound es de los activos que ya tengamos, vamos por una parte a sacarle más provecho. Por ejemplo, si yo tengo un blog, vamos a revisar pues qué keywords estamos trabajando, ¿no? Con las tres patas que veíamos de SEO, de empresa y de la fundación. Cómo podemos también usar contenido que sea evergreen, es decir, que no caduque. Está muy bien, por ejemplo, ahora publicar cosas del COVID, porque tiene obviamente un pico de visitas muy fuerte, pero también basarnos siempre en keywords que sepamos que no son tan estacionarias, ¿no?, sino que tienen ese contenido. Y por ejemplo,
también optimizarlo al máximo para que cada visita que llegue a nuestro blog intente convertir al máximo, ¿no? Trabajar bien la conversión. Por ejemplo, en la Fundación Pascual Maragall, el blog incluso ha salido en las noticias, ¿no? Que os acabo de pasar el link para que veáis la importancia de que si realmente trabajamos una buena estrategia de inbound y de contenidos, pues podemos tener mucha relevancia en el sector, ¿no? Vale, No sé por aquí si... tenemos en el chat tenemos Sí, una pregunta de Antonio Pérez Chacón que nos dice eh, que, que para una pequeña ONG como es la suya, ¿cuánto costaría contratar vuestros servicios a nivel introductorio sin esperar grandes resultados y tal? Yo esto, si te parece, Antonio, como Andrea ha dado su contacto, sí, mejor contactas con ella porque depende claro. de muchos factores y tal. Así que no te preocupes que tú contáctale, que ya ha dejado tu contacto y ella te contestará Sí. seguro. Pues si os parece, pasamos a Carlo, que nos va a iluminar, nos va a ilustrar con su experiencia Hola, del inbound marketing en Educo. Pues adelante. hola. Bueno, soy Carlos, para los que no me conozcáis, llevo el área digital de Educo, que es una ONG de infancia de aquí de España, pero que actúa en todo el mundo. Y en España tenemos programas, por ejemplo, como Becas Comedor, que es quizá el más conocido que tenemos, pero actuamos en varios países, tenemos programas de apadrinamiento y otras formas de colaborar, aunque es verdad que en España pues el tema de las becas Comedor, sobre todo ahora en verano, es el más potente. Entonces, mi pantalla creo que se ve bien. Lo que os quería explicar un poco es qué estamos haciendo en Educo de todo esto que ha contado Andrea. Yo he trabajado algunos años con Andrea en la misma agencia, entonces sé muy bien cómo trabajan y lo bien que trabajan. Entonces, cuando entré en Educo hace ahora pues 1 año y 4 meses o así, vi que tenían un blog y que aunque estaba súper bien, tenía bastantes visitas, pues que se podía eh, mejorar, optimizar mucho. Entonces, es verdad que con todo lo que se puede hacer, con todo lo que ha explicado Andrea, nosotros estamos en una fase muy preliminar, pero estamos consiguiendo resultados súper buenos que luego os diré pues a nivel de visitas, incluso de ingresos, de donativos directos a través del blog, de captación de leads. Estamos consiguiendo números bastante grandes. Así que explicar un poco muy brevemente qué es lo que estamos haciendo. Mi presentación, la parte final es bastante más corta, así que no se va a extender mucho, no os preocupéis. Entonces, en primer lugar, cuando entré en Educo, había como 5 categorías en el blog, como podéis ver, que lo he redondeado aquí en rojo. Entonces, la primera era de Aprendiendo Juntos, que era como un tipo de artículos muy destinados a público final, del estilo, ¿es Instagram una red social segura para mi hijo o hija? ¿A qué edad pueden tener mis hijos una consola? Pues en artículos de este tipo, que sí que es verdad que aunque estaban basados en búsquedas o en palabras clave que tienen muchas búsquedas, era un público que aunque es afín porque va destinado a padres y madres, sí que es verdad que estaba bastante lejos de donar a una ONG. No estaban como muy en la línea o muy calientes para donar, como se puede decir. Pues también había otro tipo de categoría parecida que era Creciendo Sanos, pues que era igual una categoría con unos artículos un poco más afines, porque quizás sí que podría ser, por ejemplo, qué alimentos son saludables para un niño o niña. Pues entonces esto va un poco más en la línea de lo que nosotros hacemos, pero igualmente seguía estando un poco lejos. Y luego a la parte de actuamos, ya era más qué es lo que hace Educo en cuanto a proyectos. Y noticias, pues ya directamente, noticias de Educo, pues apariciones en medios, nuevas campañas, etcétera. Y el tema de Actualízate era porque de vez en cuando sí que hacíamos pues algún tipo de artículo más enfocado a tecnología, para que pues padres, madres se actualicen un poco en temas de redes sociales o aplicaciones, etcétera. Pero sí que es verdad que esto estaba muy bien, pero yo viniendo de Inbound Cycle, pues veía lo que hacían otras ONGs, pues como podía ser Oxfam, como podía ser ACNUR, que hacían artículos que podían tener o no muchísimas búsquedas, algunas sí, algunas palabras clave sí que las tienen, pero sí que es verdad que los artículos y las palabras que utilizaban están mucho más relacionadas con lo que hacen ellos. Pues ACNUR trabaja mucho por tema de refugiados y nosotros pues no estábamos tratando tanto con temas de pobreza infantil, de exclusión social, de violencia infantil, todo esto no lo estábamos tratando tanto en el blog. Entonces, lo que hicimos fue, aunque mantenemos todavía las categorías hasta que cambiemos el blog por completo a nivel de diseño, sí que los artículos que vamos publicando han cambiado mucho. Ahora publicamos mucho más temas de cooperación internacional relacionado con la infancia. Publicamos muchos más artículos sobre violencia infantil, explotación infantil. Publicamos más artículos relacionados con temas de pobreza y exclusión social en España. Pues todo temas más relacionados con lo que nosotros hacemos. Y es verdad que
algunos artículos sí que trabajan en palabras clave con muchísimas búsquedas, aunque sean temas quizá más nicho y encima el tráfico que entra está mucho más cualificado. Pero bueno, no solo hicimos esto, sino que fuimos haciendo como pudimos, o como estamos haciendo ahora, que también es como podemos, algunos cambios en el blog actual, hasta que tengamos un blog nuevo que nos permita hacer más cosas como las que ha contado Andrea o que tengamos los recursos. Pues bueno, vamos introduciendo una serie de llamadas a la acción en el texto, como podéis ver aquí en rojo. Este cuadro rojo lo he hecho yo, no es que esté en el blog. Pero sí que si estamos hablando, por ejemplo, de derechos y obligaciones de los niños, nosotros tenemos una petición de firmas para firmar a favor de la nueva ley, bueno, que la ley ahora ya se ha tramitado, pero de la nueva ley contra la violencia infantil. Pues nosotros en el blog, mientras estamos explicándole todo el tema de los derechos de los niños en el mundo, les hacemos una breve introducción en el texto, ni siquiera con un banner, diciéndole, bueno, nosotros estamos haciendo una petición para ayudar a que el gobierno ponga en marcha una ley para proteger a los niños y niñas, colabora o apóyanos o firma. Entonces, hay una llamada a la acción bastante disimulada en el texto y siempre intentamos que tenga algo que ver para que no llame como la atención negativamente de estos me quieren vender algo, sino bueno, pues tiene cabida dentro de este texto y nosotros lo introducimos. Esto es un tema que nos va bastante bien porque es verdad que muchas veces los banners automáticamente cuando estamos haciendo una lectura los saltamos. O sea, hay un estudio que no tengo a mano, pero un porcentaje muy grande de los usuarios no ven los banners cuando están leyendo un artículo del blog. Pues bueno, es importante tenerlos porque un buen porcentaje sí que los ve, pero hay que buscar también otras vías de captación de leads o de tráfico o de formas de hacer al usuario irse a donde nosotros queremos. Entonces, como veis, sí que tenemos banners, por ejemplo, al final de los artículos, normalmente siempre acabamos con un banner que tenga algo que ver con lo que se está hablando. Aquí no hace falta que esté tan relacionado como el que os he enseñado antes, porque no estamos interrumpiendo el texto para explicarles que se vayan a otro sitio, pero sí que tiene que estar relacionado y, pues, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un testimonio sobre un proyecto o una familia que hemos ayudado durante el confinamiento, durante el coronavirus, en otro país, pues entonces ponemos un banner de colabora con los proyectos que estamos teniendo respecto al coronavirus en varios países. Pues esto, bueno, pues una llamada a la acción diferente también que tenemos en los artículos del blog, nosotros ahora mismo al final del blog. Otro tipo de llamadas a la acción o de forma de captar leads o registros, ¿se me habéis recortado todos? Es lo que va a decirte. Quizás un poquito es posible que sea el micro. Bueno, pues si no me quito los cascos, quizás mejor. A ver, probemos. Sí, ¿lo escucháis ahora? Sí, a ver. Habla sí, que es. Bueno, si queréis luego hacer como un resumen de lo que he explicado. No sé, creo que se oía mejor antes. Quizás. Vale. Claro. No te preocupes, Carlos, son cosas de tecnología que esto es lo online. Exacto, se oye me lo acerco un poco a la boca, igual se escucha un poco mejor. Pero tampoco molestaba tanto. A ver. ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí, ahora bien. Bueno, sí, bueno, igual había que quitarlo y ponerlo. Pues creo que bueno, entonces otro tipo de... Sí. Otro tipo de forma de captar leads o registros para nuestra base de datos que tenemos, aparte de pues, los enlaces en el texto o los banners, es los formularios directamente incrustados en el artículo. Esto es una cosa que, por ejemplo, aprendí en Inbound Cycle, en la agencia donde trabaja Andrea, que es mientras alguien está leyendo, le introducimos una petición de firma, por ejemplo, o una descarga de un documento directamente en el texto. No se tiene que ir a otra página, a otra landing page, a través de un banner o un enlace, sino que directamente en el texto le aparece un espacio en el que puede firmar. Esto es un ejemplo, un artículo. Luego os pongo el enlace a nuestro blog donde podéis ver estas cosas, donde la gente, sin salir del artículo que están leyendo, directamente puede rellenar sus datos, marcar el check del aviso legal y firmar la petición, sin salir del artículo. Entonces, esto es una cosa que hace que el porcentaje de conversión de visita a registro de nuestra base de datos crezca bastante. Sobre todo porque, ya os digo, no tiene que hacer un doble clic de irse a otra página, que se cargue esa segunda página, sobre todo si, como nos pasa a nosotros, vuestra página carga lenta, sino que directamente pues, es impulsivo en el mismo artículo, lo puede rellenar, incluso en el teléfono móvil también le aparece de la misma forma. Otra cosa que hemos estado haciendo, por ejemplo, ahora durante la etapa del coronavirus, porque al final era una época fuerte en la que necesitamos bastantes fondos y hemos hecho una campaña bastante grande, es activar una barra que se puede cerrar, pero una barra inferior en el blog que aparece tanto en el ordenador como en el móvil, que es verdad que no molesta del todo en la lectura porque no es un pop-up que te aparece y te tapa la pantalla, sino que es una barra que te aparece abajo, más o menos grande, que a cada uno le puede parecer de una manera,
porque al final ya te dice emergencia coronavirus, ayúdanos a que ningún niño se quede sin comida en casa, porque nosotros teníamos el proyecto de llevar las becas comedor que antes dábamos en el colegio a las casas. Entonces, esto es una cosa que nos ha dado muchísimas visitas a la página de captación, nos ha traído bastantes ingresos. Luego explicaré también de dónde vienen estas visitas, pero bueno, nos ha funcionado muy bien tanto en visitas como en ingresos, el tener una barra inferior durante toda la etapa del confinamiento. También es verdad que esto tiene mucho que ver por el momento. Seguramente si esta barra la tuviéramos siempre durante todo el año no tendría tantos resultados como lo ha tenido ahora, por esa sensación de emergencia y también de solidaridad que ha habido estos meses. Pero bueno, como prueba nos ha funcionado bastante bien. Entonces nosotros, todo este tráfico que traemos al blog, que luego explicaré cómo ha ido evolucionando, lo hemos traído básicamente de orgánico, de tráfico orgánico, de Google. Realmente no hacemos nunca publicidad o prácticamente nunca publicidad de anuncios para llevar tráfico al blog. Nosotros hacemos publicidad para captar fondos, pero no de tráfico al blog. Entonces, este tráfico que llega al blog, pues un porcentaje pequeño acaba convirtiendo pues, a registro de la base de datos porque acaba firmando una petición a través del banner o del formulario incrustado que os he enseñado, o lo que sí que hacemos es llevar tráfico a nuestro blog desde nuestra base de datos, que esto es una de las cosas que mejor nos funciona. Nosotros, por ejemplo, tenemos un email de fidelización que llamamos, que enviamos una vez al mes, que cualquier persona que ha colaborado con Educo lo recibe, o incluso a veces incluso alguien que no ha colaborado o ha dejado que se quiere suscribir al newsletter. Entonces, en este email nosotros aprovechamos que en el blog publicamos muchas historias de vida o información sobre los proyectos que nosotros llevamos a cabo en los países. Entonces, este email al final lo que hace es, bueno, te presentamos los nuevos proyectos, historias de vida que estamos llevando a cabo, puedes leer más en nuestro blog. Entonces, es un listado de artículos donde los usuarios se pueden ir a nuestro blog. ¿Qué ha pasado? Que durante el confinamiento hemos centrado mucho los artículos que publicamos en lo que estamos haciendo para ayudar en temas de coronavirus en diferentes países y esto lo hemos ido enviando a nuestra base de datos de colaboradores. Entonces, estos colaboradores han entrado a leerlos y al entrar han visto que tenemos campañas de captación de coronavirus. Entonces, por eso os digo que esta barra de emergencia naranja, por ejemplo, nos ha funcionado muy bien ahora. También porque mucho tráfico que hemos llevado al blog es de nuestros propios usuarios de la base de datos que ya han colaborado con nosotros. Entonces, al leer el artículo que estamos haciendo y ver una posibilidad de donar, pues muchos se han acabado animando a donar y que nosotros les hayamos pedido directamente que colaboren. Entonces, ¿cómo captamos nosotros los registros para nuestra base de datos? Pues una de las opciones que tenemos es el firmar una petición, como hacen muchas ONGs, pues tenemos diferentes peticiones al gobierno y los usuarios pueden firmar para sumarse a nuestra campaña. Hay un aviso legal al final en el que aceptan que al tramitar esta petición pues podemos ponernos en contacto con ellos y ya actuamos pues de diferentes formas, dependiendo de la campaña, puede ser por teléfono, puede ser por email, para convertir estos usuarios en colaboradores de la base de datos. Ahora explicaremos también un poco cómo. Otra opción que tenemos es páginas de descarga de contenidos. Pues nosotros tenemos un kit de protección que antes, bueno, hace unos años se vendía a través de la web, que son contenidos relacionados con el bullying. Pues esto lo tenemos ahora en formato PDF y lo que podemos hacer es gratuitamente, los usuarios pueden descargárselo a través de nuestra web. Entonces dejan su email y se descargan estos contenidos, que son cuentos, que son actividades, etcétera. Y estos leads ya quedan para nuestra base de datos y nosotros podemos tratarlos pues, a través de la forma que lo veamos conveniente, pues ya sea a través del teléfono, del email, etc. ¿Cómo tratamos nosotros a los usuarios que nos llegan a través del mail? Bueno, tenemos activos, esto lo he explicado un poquito Andrea, pero tenemos activos una serie de automatizaciones en la herramienta que utilizamos, que nosotros ahora mismo utilizamos ActiveCampaign. Antes utilizábamos MailChimp, luego os lo escribo si queréis. Que MailChimp, bueno, pues es una herramienta que tiene versión gratuita, ActiveCampaign no, pero la de pago es más o menos el mismo precio. Tenemos activas automatizaciones para cuando un nuevo usuario entra en nuestra base de datos. Esto es un ejemplo, una parte de un ejemplo que tenemos activo, por ejemplo, cuando alguien se descarga esto que os he enseñado, el kit de protección de Educo, la serie de PDFs con cuentos y actividades. Bueno, pues le llega un primer email que es como el de bienvenida. Te has descargado nuestro kit, aquí lo tienes, tienes el enlace, somos Educo, hacemos esto, muy básico. Entonces, después de una semana, nosotros le enviamos un segundo email explicando un poco más lo que nosotros hacemos en Educo, siempre relacionado con temas de bullying y violencia, que al final es el contenido que ellos han descargado y han estado interesados. Entonces, le empezamos a explicar un poco más lo que hace Educo. Luego le enviamos al cabo de una semana un tercer email en el que les vamos explicando siempre un poco más lo que hacemos en Educo y siempre hay una posibilidad de donar. Cuantos más emails van llegando, más avanza en el proceso, más clara está la petición de donación. Incluso en el último email ya le decimos directamente, hemos estado hablando de lo que hacemos durante X tiempo. Ahora te pedimos que colabores con nosotros, pero siempre en todos los emails hay un pequeño apartado donde los usuarios, pues bueno, si se animan pueden colaborar.
Esto es verdad que no lo tenemos súper optimizado. Aquí se podrían hacer 1000 cosas más, como según la actividad que tienen con tu email, pues reciben un segundo o no, o reciben un mail diferente si han hecho clic o no. Bueno, aquí se pueden hacer 1000 virguerías. Nosotros estamos en un punto muy básico porque no tenemos recursos o tiempo para hacerlo mejor, pero bueno, estamos probando. De momento los resultados son buenos a pequeña escala, no es un volumen muy grande, pero los resultados son buenos. Y estamos haciendo diferentes pruebas con este tipo de automatizaciones para convertirlos en colaboradores. Entonces, para hablar de cómo han evolucionado las visitas al blog, bueno, desde enero del año pasado, 2019, que es cuando empezamos a hacer este cambio de estrategia de contenidos, como podéis ver, lo que hay ahora en mayo es muy superior. No pone cifras, pero las cifras más o menos en enero de 2019 podríamos hablar de unas 20.000 visitas al mes al blog, y en mayo hemos tenido 400.000. O sea, las visitas han sido brutales en los últimos meses en los que hemos empezado a cambiar los contenidos, a optimizar mucho el tema de las palabras clave que estamos utilizando. Entonces, ya os digo, hemos multiplicado prácticamente por 20 y no son cifras bajas porque hablamos de 20.000 a 400.000 las visitas que recibimos mensualmente a nuestro blog. La evolución de los ingresos ha sido muy irregular y, como veis, ha sido estos últimos meses cuando han empezado a despuntar más, que ha sido cuando hemos empezado pues, a optimizar más toda la parte de las llamadas a la acción dentro de los artículos enfocadas a captación, y también la barra inferior que os enseñaba antes de emergencia de coronavirus. Y a esto se está hablando de ingresos que directamente llegan desde el blog, no de alguien que ha dejado sus datos y luego ha convertido a colaborador, sino alguien ha entrado a nuestro blog, ha hecho clic en un banner y ha donado dinero. O sea, estos son ingresos directos desde el blog. Luego están los indirectos, que son, para nosotros con nuestras herramientas, son más difíciles de medir porque nos falta mucho traqueo, pero bueno, yo os digo que hay un porcentaje pequeño también que se podría sumar a los ingresos que estamos hablando. Pero ingresos sí que estamos hablando de cifras no muy grandes, pero bueno, una cantidad pues nada desdeñable. Luego también, estos son la evolución de los clics que tenemos en los banners de nuestro blog. Pues esto lo he hecho desde noviembre, porque es prácticamente desde cuando empezamos a medir los clics a nuestros banners, y también desde que hemos empezado a tenerlos prácticamente en nuestro blog. Pues como podéis ver, también han empezado a crecer muchísimo desde que hemos implementado pues, los banners de texto, por ejemplo, y también la barra inferior en nuestro blog. Ha empezado a despuntar mucho el tema de los clics. Podemos hablar pues quizá de que estamos teniendo pues entre 100 y 200 clics al mes en los banners que tenemos en nuestro blog. En comparación con las visitas que tenemos, pues son pocos, pero sí que es verdad que al final son usuarios que han entrado de forma orgánica a tu blog, no hemos pagado por ellos, y ellos de forma muy cualificada, porque al final es alguien que proactivamente ha decidido, después de leer un artículo, ir a una página de donación o de descarga o de petición de filas. Y luego, ¿cómo se pueden medir estos clics en los banners del blog? Bueno, nosotros lo tenemos hecho a través del Google Tag Manager, luego también lo puedo escribir en el chat si no lo conocéis, pero a través de esta herramienta que es gratuita, solo que sí que requiere un poco de conocimiento técnico, puedes saber cuántos usuarios están haciendo clic en un banner concreto de tu blog o en general en todos los banners de tu blog, para así medir si realmente te está funcionando esto que estás haciendo o no. Y gracias a esto también puedes saber luego pues, si estos usuarios luego han donado a tu ONG. Y hasta aquí llega un poco lo que estamos haciendo nosotros en Educo. Si tenéis cualquier duda me lo podéis preguntar ahora, o si queréis pensarlo o desarrollarla un poco más, pues me la podéis mandar por email, aquí os lo he dejado también. Os dejo el enlace a nuestro blog, que está aquí, y aquí podéis ver un poco todas las llamadas a la acción, el tipo de artículos, etcétera. Y ya os digo, si tenéis algún tipo más de duda de implementación, de cómo hacemos algo, de cómo lo buscamos, pues también. Tenemos un par de preguntas aquí. Muchas gracias, Vale. Carlos. Creo que ha Muchas sido gracias, Carlos. muy interesante y bueno, la verdad que, por ejemplo, lo que comentas de Google Tag Manager, yo creo que es muy útil. Lo cierto es que, bueno, necesitas algo de conocimiento un poco técnico, ¿no? Sí. Pero bueno, es muy interesante. Tengo una pregunta para ti de una persona del webinar que dice, ¿utilizáis alguna plataforma como change.org para petición o lo hacéis desde vuestra propia web? Ahora mismo nosotros lo hacemos en nuestra propia web porque tenemos sistema propio, pero hasta que lo tuvimos utilizábamos change.org, si no me equivoco, porque yo no estaba aún, porque yo no llevo tanto tiempo y cuando entré ya estaba este sistema. Pero utilizamos change.org o incluso hemos utilizado pues diferentes agencias que al final son proveedoras de leads y pues ellos tienen quizá pues su propia plataforma para captar las firmas, o a veces incluso usan la nuestra propia, que también puede ser. Pero generalmente utilizamos la nuestra propia. Muy bien. Yo tengo una pregunta sobre
sobre un poco el estructurar lo que comentabais el flujo del lead, ¿no? Como le vas lanzando emails cada X tiempo que vas definiendo de manera muy parametrizada. Pero veo que tú lo haces en ActiveCampaign, ¿no, Carlo? ¿Y lo haces directamente ahí o previamente haces un esquema en alguna herramienta externa? O sea, a nivel muy... Voy a hacer esto y lo otro, cuando decides a nivel muy Sí, o sea, nosotros global. al principio cuando nos aventuramos, fuimos en plan con papel y boli de sentarnos y decir, vale, a ver, ¿cómo queremos que sea? Pero es verdad que una herramienta como ActiveCampaign, que en eso es un poco mejor que MailChimp en ese sentido, te permite hacer como borradores muy fáciles de drag and drop, que se dice que al final después ir arrastrando. Entonces yo puedo decir, bueno, pues voy arrastrando y veo cómo me queda, sin que se envíe, sin que se empiece a publicar, sin que sea público, es un borrador. Entonces ahí puedes hacer ya diferentes pruebas sin que se envíen. Es una forma bastante fácil de estructurar en tu cabeza cómo lo quieres hacer. Entonces, no utilizo otra herramienta distinta porque la misma ActiveCampaign ya me permite hacer esto. Pero al principio ya te digo que fue muy de papel y boli de qué queremos hacer esto. Sí, sí. Muchas gracias. Y Andrea, no sé cuál es tu experiencia con esto. No sé si nos puedes dar algún... Ah, espera, creo que le tengo que dar para que pueda reactivar. Vale, perfecto. Es que no podía ponerme en unmute. Perfecto. El del tema de herramientas, ¿verdad, Celine? ¿Comentabas? Sí, Sí. un poquito para Claro. estructurar a nivel inicial, ¿no? Cuando empiezas, partimos de la base que no he hecho nada aún y quiero empezar este flujo, ¿no? A dibujar ese flujo. ¿Qué herramientas Nosotros para usarías? los clientes que acaban de empezar, normalmente empieza por una herramienta muy básica tipo MailChimp, ¿no? En el cual pues se puede hacer poquitas automatizaciones y básicamente todo es bastante manual, ¿no? Sí. Luego, a nivel ya cuando empiezan a escalar un poquito, muchos empiezan luego con ActiveCampaign, que como dice Carlos, pues tiene un precio pues súper económico y es bastante fácil de usar y se pueden hacer automatizaciones. Y luego ya para pues empresas un poquito con más presupuesto, yo siempre recomiendo HubSpot, que es como la líder al final en el sector. Vale. Estas Muy bien. son las tres. Sí, Mira, gracias, Carlos. Y por aquí hay una pregunta de Elizabeth que nos dice, yo creo que va para Carlo, que qué herramientas usas para el análisis de bases de datos aparte de MailChimp. Yo creo que entiendo que es ActiveCampaign, que es lo que has explicado, ¿no? A la hora de tomar decisiones, de fijar una estrategia, pero no sé si tienes alguna Sí. otra. Google Analytics, me No, imagino también. básicamente, sí, o sea, para la base de datos, ActiveCampaign es la principal porque al final es la que tiene como las fichas de los contactos y se pueden hacer muchas cosas que aún incluso tengo que investigar de, bueno, pues al final ellos, desde ActiveCampaign te pueden informar, por ejemplo, de una persona, Carlos Harucci en concreto, qué proceso ha seguido hasta que ha acabado llegando a tu página web o hasta que ha colaborado. Entonces yo tengo marcado una conversión en ActiveCampaign que es colaboración, tengo marcado cuando alguien dona. Entonces a mí ActiveCampaign mismo ya me dice, este usuario vio un mail, entró, luego vio un anuncio de Facebook, luego vio un anuncio de Google, entró en tu web y te donó. Y con nombre y apellido, se llama Carlos Farucci y ha hecho esto. Entonces, para analizar las base de datos básicamente uso ActiveCampaign para analizar más a grosso y sacar tendencias o totales. Y es verdad que es Google Analytics el que me da más información de todos los que han entrado por email, cuántos han donado, cuántos se han quedado en la web, cuántos se han ido, cuánto tiempo han estado, todo esto me dice más Google Analytics. Pero si quiero ir a un proceso más concreto o hacer automatizaciones según las acciones de los usuarios, es ActiveCampaign, que es la herramienta de email que tenemos nosotros. Perfecto, pues muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta más, veo que el chat... Sí, vale, sí, veo que hay personas preguntando si se graba este webinar. Se graba y se cuelga en nuestro blog que es tecnologiasolidaria.org. Ahí lo veréis dentro de unos días porque tenemos que hacer algo con ese vídeo antes de subirlo y ahí encontraréis más vídeos de más ponencias. Yo aquí, pues si no hay más preguntas técnicas, me gustaría agradecer a Andrea y a Carlo la disposición que han tenido, ¿no? Y me gusta mucho porque ha habido, siempre en los webinars te quedas con la sensación de que ha habido mucha teoría y muy poca práctica. Sí, ahora sí, sé lo que es, pero y ahora como empiezo, ¿no? Y yo creo que habéis dado como muchas claves
para empezar, ¿no? Incluso te diría yo, si eres una organización medianamente grande, pues puedes ir a una agencia y tal, incluso si eres pequeña también y tienes presupuesto, pero me estoy poniendo en la piel de una organización que prácticamente no tiene presupuesto. Yo creo que de aquí puede haber sacado ideas para decir, bueno, voy a hacer algo de inbound de guerrilla, ¿no? Que obviamente no va a ser el mismo que te va a hacer, ¿no? Todo el planteamiento de una agencia o que te va a hacer un profesional, pero bueno, por lo menos tienes algo por donde empezar, ¿no? Y si te empieza a funcionar, pues tú ya empiezas a contemplar otras ideas, ¿no? Pero a mí, yo os felicito porque a mí me ha encantado vuestra presentación y mucho dato práctico, mucha forma como empezar, muy concreta, ¿no? Que al final es lo que falta en algunos webinars a los que últimamente estamos asistiendo, que estamos sepultados por los webinars, ¿no? Y por eso, nada, felicitaros. Sí. Gracias. Nada, mira, también nos están felicitando por el chat. Gracias. Y Francesc que está diciendo que está recordando que tenemos un canal de Telegram muy activo en el cual todas las personas que tengan dudas pueden hacerlas y tratamos de contestar a todas entre todos porque al final es algo muy colaborativo, ¿no? Muchas de las ponencias que han surgido a raíz de también dudas o problemas que tenían las personas del canal, con lo cual os animamos a participar ahí también. Muy bien. Y si ya no tenéis nada más, pues nos vamos despidiendo, ¿no? Sí, exacto. Venga. Oh, Pues es el último. Muchísimas Es el gracias. último. Muchas gracias. Gracias. Buen verano. Que vaya bien. Adiós. Hasta luego.